y miedo. Otra vez, lo repito, en la toma de muestras a veces no sabemos ni en qué tipo de tubo se manda, ni cómo se debe de refrigerar o cómo se debe de conservar, ¿no? Qué manejo se le debe de dar, cómo se envía y sobre todo en la interpretación. Pues muchas veces sí nos mandan los resultados, vemos los numeritos, inclusive los patólogos clínicos hasta nos dan sus comentarios, pero es como, ok, me quedé igual, ¿saben? Entonces, ¿para qué nos va a servir el laboratorio clínico? Bueno, para detectar estados patológicos que no son tan fáciles de identificar, para definir, clasificar o confirmar los desórdenes patofisiológicos o el estado de una enfermedad, para eliminar otras causas posibles y valorar cambios en el estado patológico, su evolución, si nuestra terapia médica está funcionando bien o en su defecto si tenemos que implementar ya una cirugía en el caballo. Entonces, con esta introducción, bueno, pues vamos a hablar de qué es la patología. Es una rama de la medicina que se ocupa de las bases de la enfermedad y especialmente de los cambios estructurales y funcionales causados en órganos y tejidos. Por lo tanto, la patología clínica es una subespecialidad que se ocupa del uso de métodos de laboratorio para el diagnóstico y tratamientos de enfermedades. La patología clínica estudia la enfermedad, pero usando pruebas clínicas. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer para dar un buen diagnóstico? La historia clínica completa es básica, ¿no? Lo veíamos ayer en el caso de la doctora Jessie, todos los que lo vieron en el grupo, era un caballo de carreras, pero nunca le dijeron, según esto el caballo no tenía tratamiento previo, pero todos, la mayoría sabemos que un caballo de carreras le meten multivitamínicos, les meten drogas, les meten muchas cosas, entonces tratar de obtener la historia clínica completa desde el día inicial, ¿no? Porque a veces somos una segunda opción, entonces nosotros no empezamos a ver al paciente desde que empezó a estar enfermo, o el caballerango no se dio cuenta y realmente nos avisó cuánto tiempo después, ¿no? Lo siguiente que tenemos que hacer para nuestro diagnóstico es un muy buen examen físico, y una vez que obtenemos el conocimiento de estos dos procedimientos iniciales, entonces ya seleccionamos qué pruebas clínicas son las que nos van a ayudar para dar nuestro tratamiento, para empezar con nuestro plan diagnóstico. ¿Para qué nos va a servir un hemograma? En el hemograma lo que vamos a observar son los cambios celulares en las células sanguíneas, la morfología, la distribución, el número de células que hay, ya sea en respuesta a una enfermedad o para definir si hay algún desorden, ¿no? Respuesta a una enfermedad sería si hay inflamación. Respuesta a una enfermedad sería si hay una infección. El número de células se va a aumentar. Si es algún desorden hematológico, por ejemplo, en una leucemia, ¿no? Nuestras células las vamos a ver disminuidas. ¿Cómo se toma esta muestra para hemograma? Necesitamos mínimo 2 mililitros de sangre en un tubo morado. El tubo morado tiene EDTA, es un anticoagulante, y es muy importante que una vez que se obtiene la muestra, se homogenice casi inmediatamente, con movimientos muy suaves, no es para hacer un cóctel de estos, una margarita o algo así, son movimientos muy suaves. Muy importante, antes de meterlo a refrigeración, tenemos que dejar que la muestra se atempere. La podemos meter en nuestra bolsa de la Filipina, la podemos dejar un ratito ahí en lo que terminamos de ver al caballo o a los demás caballos, más o menos media hora que se atempere y después sí meterla ya con nuestros refrigerantes. ¿Por qué? Porque si nosotros metemos la muestra inmediatamente después de que la sacamos a refrigeración, en contacto con el anticongelante, va a haber un rompimiento de células rojas. Y entonces nuestro valor ya no va a ser real. Ya los eritrocitos se van a romper, se van a embolizar y ya nuestro valor no va a ser real. ¿Cuánto dura una muestra en un tubo con EDTA? De 4 a 6 horas si se mantiene a 25 grados y hasta 24 horas si la mantenemos en refrigeración. Ojo, en refrigeración, no en congelación, que a veces también es uno de los errores que se observan cuando las muestras llegan. ¿Qué vamos a evaluar en un hemograma? Vamos a dar un básico, vamos a evaluar el hematocrito, que es el volumen sanguíneo, y los valores normales son de 0.32 a 0.52 litros sobre litro. Y una vez más, podemos ver estas alteraciones, ya sea por el aumento en la cantidad de células, si hay una eritrocitosis, una hemoconcentración, una anemia. Esto lo vamos a ver en la siguiente plática, que es la interpretación del hemograma, pero les voy dando lo que se va evaluando en cada prueba, ¿no? Y también vamos a evaluar el leucograma. ¿Qué es el leucograma? Es el número de células nucleadas que están en esta muestra de sangre, o los leucocitos.
se tiene que hacer un diagnóstico diferencial de todos estos leucocitos, cuántos neutrófilos hay, cuántas bandas hay, cuántos linfocitos, monocitos, eosinófilos, y bueno, aquí pueden ver el tipo de cada célula, ¿no? Importante, por ejemplo, cuando hay un problema inflamatorio, podemos observar bandas, que las bandas son estos neutrófilos no maduros, que todavía no está bien diferenciado su núcleo, y a esto se le llama desviación a la izquierda. Esto nos está indicando que la inflamación está activa y arroja información, ¿no? Para nuestro tratamiento. Una vez más, esto lo vamos a ver en la siguiente plática. Aquí están nuestras células. Desviación a la izquierda, si hubiera un proceso inflamatorio. También en el hemograma se evalúan las proteínas totales. ¿Cuáles son las proteínas totales? Es albúmina, globulinas, fibrinógeno y factores de coagulación. Estas proteínas totales se miden por refractometría. Yo creo que la mayoría tenemos acceso a un refractómetro, o si no, se los recomiendo. No son caros, hay refractómetros ya muy baratos ahora. Se los recomiendo que los traigan en su cajuela, porque nos ayuda para, si a veces no podemos llegar al laboratorio, no podemos mandar la muestra en las primeras 24 horas, bueno, nos va a dar información, y también nos ayuda en la orina, ¿no? A medir la densidad urinaria. ¿Cuál es el valor normal de las proteínas totales en un hemograma? Es de 6 a 8 gramos sobre litro, y bueno, es la concentración de sólidos totales en el plasma. Recuerden, también en caballos es importante medir el fibrinógeno, aunque se considera una proteína positiva de la fase aguda. Entonces, si el caballo no está con la inflamación en ese momento presente, pues nuestro fibrinógeno ya no lo vamos a poder medir. ¿Cómo se mide el fibrinógeno? Se toma la muestra, se ponen los tubitos en los microcapilares y se tiene que someter a cierto grado de temperatura. Después se toma una muestra de proteínas basal, y después de que se somete a cierta temperatura, a ciertos grados, se vuelve a medir la proteína y se hace ahí la resta de los valores para sacar el fibrinógeno. Y bueno, también vamos a ver ahí las plaquetas. Ya cuando hacemos nuestro frotis, cuando hacemos nuestra diferenciación de células, vamos a observar también el número de plaquetas para saber si el organismo de nuestro paciente está realmente reparando el daño que está ocurriendo. Si tenemos caballos que están sangrando, a veces no puede ser siempre de un problema de hígado. A lo mejor tiene un problema en donde no hay plaquetas suficientes y por eso está habiendo hemorragias, ¿ok? Y bueno, pues ya, función hemostática, que es la principal función de las plaquetas. En nuestra química sanguínea, ¿para qué nos va a ayudar? Bueno, son los analitos que van a mostrar el panorama general de la salud de los pacientes. Se puede hacer una química sanguínea completa, es decir, de 27 analitos, que nos va a incluir glucosa, nos va a evaluar riñón, nos va a evaluar hígado, nos va a evaluar músculo y el desbalance o no electrolítico, pero también hay perfiles específicos por órgano, ¿no? Perfil renal, perfil hepático, perfil prequirúrgico. También podemos tener perfiles ya muy específicos de hígado, con enzimas muy como sorbitol deshidrogenasa, lactato deshidrogenasa, o sea, ya muy específicos cuando sí estamos sospechando de casos totalmente de hígado, ¿ok? Entonces, podemos pedir estos perfiles especiales. Se requiere un mínimo de 3 mililitros de sangre sin anticoagulante. El tubo que no tiene anticoagulante es el tubo de tapón rojo o el tubo de tapón amarillo que tiene unas rayitas como grises. Esos son los que nos va a permitir que obviamente haya una retracción del coágulo, y aquí lo único que queremos obtener es el suero. ¿Por qué se piden mínimo 3 mililitros de sangre? Porque de ese porcentaje de sangre total, cuando se forme el coágulo y se centrifugue la muestra, más o menos se obtiene la mitad de suero. Entonces vamos a obtener más o menos mililitro, mililitro y medio para poder correr todas las pruebas. Igualmente se manda en refrigeración. Una vez más, una vez que tomen la muestra, dejen que se atempere una media hora a que los eritrocitos bajen su temperatura, y se mantiene igual en refrigeración. Más o menos nos dura 2 horas, si se mantiene a 22 grados centígrados. Recuerden que hay consumo de glucosa y de bicarbonato in vitro. Entre más tiempo estén los eritrocitos en contacto con el suero, más disminuida vamos a ver nuestra glucosa. A veces la gente dice, es que tiene un problema de hígado porque ya no está procesando la glucosa. No, ¿cuánto tiempo te tardaste en mandar tu muestra de que se tomó a que llegó al laboratorio? ¿Ok? Entonces es importante también tomar en cuenta eso. Si tienen la posibilidad de quitar este suerito,
Si tienen centrífuga, perfecto. Muchos de los doctores de reproducción tienen centrífuga para este tipo de tubos. Pueden separar el suero y una vez ya separado de los eritrocitos, ahí sí lo podrían congelar y nos va a durar más tiempo. ¿Ok? Pero si no pueden separar el coágulo del suero, entonces déjenlo en refrigeración y nos va a durar igual hasta 24 horas. ¿Qué analitos se miden de acuerdo a los perfiles? Bueno, perfil hepático, AST, GLDH, sorbitol deshidrogenasa, GGT son de los básicos que les tienen que medir en el hepático en caballos, fosfatasa alcalina y bueno, las bilirrubinas. Recuerden que en caballo siempre va a estar más elevada, el suero de caballo siempre es ictérico y va a estar más elevada la bilirrubina. A menos que sea una elevación considerable, pues sí podríamos estar hablando de algún problema por ahí hepático o de colédoco o algo, ¿ok? Glucosa, una vez más les repito, es importante considerar el tiempo de que se tomó la muestra a que llegó al laboratorio, ¿ok? Urea, albúmina, globulinas y bueno, pues si es necesario mandar a hacer tiempos de coagulación, se mandan a hacer tiempos de coagulación para que también nos hable de la condición del hígado. En cuanto al perfil renal, tenemos, también nos va a venir glucosa, urea, creatinina, albúmina, calcio, fósforo y los electrolitos. Yo he visto muchos resultados de laboratorio que no les mandan electrolitos. Si no tenemos medición de electrolitos, no sirve de nada. No estamos evaluando cómo está nuestro potasio, nuestro sodio, nuestro cloro. O sea, sí nos va a decir urea, creatinina, ok, daño renal, prerrenal, posrenal, pero es muy importante conocer el balance electrolítico de nuestro paciente, ¿ok? Y bicarbonato. Sugerencia, siempre que manden un perfil renal, acompáñenlo con un urianálisis. Nos va a dar mucha información tanto al laboratorio para determinar si realmente la enfermedad está en riñón o no, como a ustedes, como clínicos. Y bueno, aparte en caballos tampoco es tan difícil, hay que esperar que el animal miccione y entonces podemos obtener la muestra, ¿no? No tenemos que hacer una cistocentesis como en pequeñas especies. Dentro de nuestro perfil muscular y que venía muy de la mano con el caso de ayer de la doctora Jessie, tenemos AST. AST no es específica de hígado, también es de músculo, nos habla del catabolismo muscular. Entonces, a veces tenemos elevada AST, como en el caso de ayer era un caballo de carreras, entonces es posible que esta enzima haya estado elevada por la actividad de este caballo, no porque tuviera un problema en hígado, ¿ok? CK, específica de músculo, igual glucosa, lactato, creatinina y urea. También nos va a hablar del perfil muscular. Y bueno, el urianálisis nos da mucha información. Muchos médicos de caballos no siempre mandan urianálisis. Esto se maneja más en pequeñas especies. Pero como les decía, a veces no es necesario mandarlo al laboratorio. Si ustedes tienen su refractómetro en la cajuela, se compran estas tiritas, porque las tiras de humanos son las que se ocupan en el laboratorio también para animales, y nos va a ayudar, nos va a dar mucha información para evaluar sobre todo el riñón de nuestros pacientes. La orina fresca dura hasta una hora. Esta también se mantiene en refrigeración y nos va a hablar del deterioro de las células, si hay presencia de cilindros. Se puede conservar la muestra. Lo que se sugiere es que la mitad de esa muestra de orina la decanten en otro tubito y a ese tubito le pongan una gotita de formol. No es lo ideal porque ya estamos alterando la concentración, pero en caso de que no se pudiera mandar al laboratorio luego, se sugiere mandar las dos muestras, la normal, la de la orina fresca y la que esté un poquito conservada. El problema es que si tarda más de 24 horas ya puede haber formación de cristales in vitro y entonces no vamos a saber si esa información es real del paciente o fue por la forma en que se manejó la muestra. ¿Ok? La densidad urinaria normal en un caballo es de 1.012 a 1.025 gramos sobre litro. ¿Y qué es lo que se hace? La evaluación física. Se observa el tubito, si está transparente o si está turbia la muestra, ¿no? El color, si está un amarillo como el que se alcanza a observar en la foto, ese es un color normal en la orina del caballo. A veces caballos que comen mucha alfalfa, la orina se va a ver, sí, de ese color amarillo, pero turbia, como lechosa, ¿no? Entonces, por eso, una vez más, es importante la historia clínica, qué come el caballo, cuál es su alimentación normal, para que al momento de interpretar en el laboratorio, pues en el laboratorio no estamos viendo al paciente, ¿no? Ustedes son los que pueden arrojar esa información para que se les den resultados más efectivos. La evaluación química, una vez más, se hace con las tiritas.
Y bueno, la evaluación microscópica, esa ya se centrifuga la muestra, se obtiene una gotita, se pone en una laminilla y entonces se observa el microscopio para ver el tipo de células, cristales y esto que ya hablamos. ¿Ok? Método de obtención, pues puede ser por micción, es lo ideal en caballos, aunque puede haber presencia de bacterias o de algunas células y leucocitos que ya estén en la uretra y en el tracto genital, no como tal adentro, ay, se me fue el nombre. Bueno, ahorita me dicen, por favor, en el chat, se me fue el nombre, dónde está la orina almacenada. En el caso de caballos, si el animal nos lo permitiera, por cateterización. Y bueno, por cateterización, pues vamos a ver las células epiteliales. Podría haber sangre si el método no funciona, si el caballo se está moviendo, pues podríamos tener ahí alguna hemorragia iatrogénica. Entonces es muy importante usar lubricante, nuestro material para cateterizar que esté estéril, para que si hay presencia de bacterias que no fueron porque las arrastramos nosotros al meter la sonda, que sí sea que es real, que realmente se está teniendo una infección. Sí, vejiga, exactamente. Se me fue el nombre. Estaba yo deletreándose la doctora. Muchas gracias, doctor. Me quedé con la cistocentesis y se me fue el nombre. Ok, ¿qué otro tipo de muestras podemos manejar en laboratorios? Pues la evaluación de líquidos, ¿no? Una vez más, el líquido peritoneal ahorita ya es muy útil. Ya hay estos aparatitos para medir lactato muy baratos que podemos traer también en la cajuela. Y una vez más, nos va a dar muchísima información en un cólico que tengamos respecto al pronóstico y al tratamiento que se le pueda dar a este caballo. Si es necesario meterlo a cirugía o no. ¿Cómo se toma líquido peritoneal? Bueno, pues obviamente vamos a hacer una paracentesis, vamos a obtener nuestro líquido. Se toman muestras en un tubo con y sin anticoagulante. Igualmente se le va a hacer un examen físico, se miden las proteínas totales. El rango, lo máximo permitido es de 2.5 proteínas, gramos sobre decilitro de proteínas. Y también se puede medir la gravedad específica. Va de 1.005 a 1.015 y hay una cantidad permisible máxima de 5,000 leucocitos en esa muestra. ¿Ok? Y bueno, pues obviamente hay que hacer también centrifugar la muestra, tomar una gotita, ponerla en la minilla para hacer nuestro examen citológico, en donde vamos a ver qué tipo de células hay y si están o no están reactivas. Y una vez más, podemos hacer nuestra medición de lactato, y lo máximo permisible es de 1 a 2 milimoles sobre litro. Ya si empezamos a obtener niveles de 5, niveles de 8, niveles de 12, eso cambia totalmente el pronóstico de nuestro paciente. Por ahí hay algunos artículos bastante interesantes del lactato y del pronóstico de vida de los caballos con cólico. Ok, podemos evaluar también líquido pleural. Igualmente se toma en un tubo con EDTA y en otro sin EDTA. Aquí sí, si vamos a mandar cultivo para saber qué tipo de bacterias hay en nuestra neumonía, tiene que ser todo totalmente estéril. Si estamos sospechando de anaerobios, que la mayoría de nuestras neumonías siempre se complican con anaerobios, pues ahí no se refrigeran. Y normalmente se hace examen físico, el conteo celular y otra vez su citología para ver qué tipo de células están ahí presentes y si hay o no hay anaerobios, este tipo de bacterias. También se puede hacer una evaluación de líquido articular, ¿no? Cuando tenemos algún problema de inflamación. Este sí tiene que ser en un tubo sin anticoagulante y se realiza examen físico, conteo de células y pues hay una prueba muy específica que es el de precipitación de la mucina. Esto se hace totalmente a nivel de laboratorio. Si se forma un coagulito cuando se le pone una gotita de este reactivo, entonces se hace un coágulo y ahí nos va a dar mucha información. Y lo mismo, ¿no? Nuestro examen microscópico, hay que ver cómo están ordenadas las células, si están, igual podemos ver presencia de bacterias o vean aquí las tiritas, ¿no? Que están como en perfecto orden, nuestras células articulares. Y bueno, el líquido cefalorraquídeo, no sé a cuántos de ustedes les ha tocado hacer este tipo de muestras en nuestros animales con problemas neurológicos. Por lo general se maneja con anestesia, puede ser local y con un bloqueo
a nivel se me fue la palabra otra vez. Bueno, con un bloqueo y aquí es donde se hace la intervención con nuestro catéter para obtener el líquido cefalorraquídeo. Y la otra, pues, aquí sí, definitivamente a nivel hospitalario, pues se hace en la cisterna lumbosacra o en la cisterna magna. Aquí es muy importante decirlo, estas muestras máximo duran 2 horas. Si tomaron la muestra, si están sospechando de algo en el paciente y están en un rancho que de verdad está muy lejos del laboratorio y ya tardan más de 2 horas, o saben que van a tardar más de 2 horas, de verdad ni siquiera arriesguen a su paciente, porque ya cuando lleguen ya no se van a observar células, ya no va a haber conteo, ya no vamos a poder observar ni examen físico siquiera, porque las células se destruyen en ese tiempo. O en su caso, con el tiempo se puede deteriorar la muestra, ¿verdad, doctora? Y después de 2 horas ya no hay forma de que se pueda hacer algún tipo de evaluación. Ya no vamos a encontrar células, ya no hay conteo, ya a lo mejor ustedes podrían hacer, por ejemplo, si están pensando en un melanoma, a la hora de obtener el líquido, que el líquido salga más negro, ¿no? O sea, hacer una evaluación física en ese momento. O si ya tienen su microscopio, pues ustedes mismos hagan su laminilla y traten de obtener la mayor información. Pero de verdad, si tardan más de 2 horas, no la manden al laboratorio. O sea, se las van a cobrar y ya no se va a obtener nada de información. Ok, se pueden mandar a medir algunos analitos, también el líquido cefalorraquídeo, como albúminas, globulinas y seca. Se mide su gravedad específica, se miden sus proteínas y se observa el conteo de células. Entonces, otra vez, si ya tienen su refractómetro, si tienen ya su microscopio, pues mejor llévenselo al rancho y mídanlo ahí, en lugar de intentar llegar a algún laboratorio. O sea, no tiene caso. De verdad, después de 2 horas va a ser una pérdida de tiempo y de dinero. Y bueno, este es el catálogo que yo manejaba en mi laboratorio. Voy a tratar de mandar esta foto al grupo para que tengan una base de cómo se debe de tomar y enviar la muestra. Otra vez, el hemograma tiene que ser en tubo morado, todas las químicas sanguíneas tienen que ser en un tubo rojo, sin anticoagulante. Ay, espérenme. Por ejemplo, si van a medir lactato, ya sea tubo rojo o también pueden usar el tubo verde, también tiene heparina, también nos podría servir como anticoagulante. Y bueno, aquí vean la información, si van a medir IgGs en potro, tienen que ser ambos tubos, no es algo del otro mundo, ¿no? Entonces voy a tratar de subir primero de buscarla y después de subirla al grupo para que puedan tener este pequeño manualito de cómo es que se tienen que enviar las muestras y cómo se deben de manejar, la cantidad mínima requerida y si tiene que ser en refrigeración, si tiene que ser en congelación, dependiendo de lo que quieran medir. Okay, no sé cómo vamos de tiempo. Ya nos avisó aquí la página que es gratuito. Todo lo que le queramos dar. Ok, perfecto. Bueno, pues vamos a ver con sus preguntas. Miren. Déjenme. Hola, Laura, ¿me escuchas? Sí, un momento. Solo quiero verle la cara. Nada más déjenme dejar de compartir aquí. Ok, ahora sí. ¿Quién levantó la mano? A ver, ¿se puede? Doctor Leopoldo, modere. A ver, estoy buscando aquí quién es. Soy Paco. Hola, Paco, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Qué bueno. Oye, a ver, me llama la atención lo que comentas del líquido cefalorraquídeo. Digo, porque haz de cuenta que, bueno, en perros tomamos, bueno, por lo menos yo tomo mucho líquido cefalorraquídeo por meningitis, por neuritis óptica, etcétera, ¿no? Entonces, al estar yo en Cabo, tengo que enviar esas muestras al DF para que me hagan el estudio de líquido cefalorraquídeo. Lo que hago generalmente, hago un frotis del líquido, dependiendo el tipo de prueba que vaya a hacer, si son hongos sistémicos, o nada más la pura lectura del líquido cefalorraquídeo. Parte del líquido se va en EDTA y pues se envía, ¿no? Y la cuestión es de que, bueno, antes de hacer estos envíos, definitivamente pues había consultado con el patólogo para que me dijera cuál era el método adecuado de envío, ¿no? Y la cuestión es, te comento esto,
porque si no, lo que significa para mí es de que ninguno de mis estudios de líquidos cefalorraquídeos sirven, ¿no? O sea, Así es. Pero tú has hecho los frotis, ¿tú los has visto en tu clínica cuando no, los... no, yo no, la verdad nada más es, pongo la gota, pues extiendo el frotis y ya nada más le mando el frotis y el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Sí, es que el conteo celular, o sea, el frotis podría servir para dar un estimado, pero el conteo celular se hace en la cámara de Neubauer, como en un Ajá, hemograma normal, los leucocitos, así es ajá. como se hace el conteo, y ya a la hora de ponerlos en la cámara de Neubauer ya no hay células, o sea, ya nada más alcanzamos a ver ahí los vestigios pero por eso ahorita ya tenemos más facilidad de, una vez más, de tener el microscopio, es más, hasta de comprarnos nuestra cámara de Neubauer, comprarnos Claro. nuestra pipeta y hacer el conteo. Es más, a veces del Hospital de Pequeñas Especies, de que la tomaban la muestra a que llegaba al laboratorio clínico, que está ahí mismo en la Sí, facultad, o sea, claro. tienes que subir, ¿cuánto? 5 minutos, a veces las células ya no se podían contar. No, Entonces, ok. para que te des una idea, y sí, ojo ahí cuando estés mandando las muestras hacia acá, porque entonces tus valores no están siendo reales. No. Ok, perfecto. Gracias. Sí. A ver, doctora, por aquí había una pregunta en el chat. En el chat. A ver. Aquí hay una pregunta de Brandon Velasco. Para la toma de muestras de tejido, ¿qué precauciones se debe tomar? Para la toma de muestras de tejido, bueno, aquí lo que tenemos que hacer es, siempre es muy importante que tengamos nuestros frascos y nuestro formol para conservarlos, porque también mucha gente a veces los manda solamente en el frasquito, mucha gente usa hasta alcohol, ¿no? Si no tenemos, y todo esto deseca las células. Ya también cuando se hacen los cortes en histopatología, ya no son reales. Ahora lo que se recomienda, si tuvieran laminillas, pues muchas veces es hasta hacer la impronta así directa del tejido, ¿no? Acuérdense que nuestros cortes deben de tener un tamaño específico, más o menos son de 2x2, de 4x4, y si no tienen el formol, si no tienen el medio necesario para mandar la muestra y que se conserve, entonces hagan una impronta directa en su laminilla y déjenla secar al aire y manden las laminillas, ¿no? Para que puedan obtener este tipo pues un diagnóstico más cercano a lo que ustedes estén buscando. A ver, doctora, aquí hay una pregunta del doctor Francisco Macías. Dice, no sé si venía o no lo vi incluido en el perfil hepático. Sí, no, en caballos no es tan específica de hígado como en pequeñas especies. Se sugiere más que midan GGT, AST, y si hubiera laboratorio que mida GLDH sería lo ideal, pero no, lo más que llegan a medir es GGT. También GLDH es muy inestable, entonces a veces aunque la muestra llegue dentro de las 24 horas ya tampoco se va a detectar. Pero sí, ALT no es tan específico de hígado en caballos. Doctora, una pregunta tengo. Sí. ¿Qué tan importante es tener nuestro refractómetro aquí para los estudiantes? Muy importante. Al menos en facultad, yo recuerdo que nunca se nos decía que tuviéramos el refractómetro. Sí, pues la verdad es que para mí es una herramienta que uso no solo en el laboratorio, o sea, la traigo en mi cajuela todo el tiempo. Así ¿no? es, Porque me ayuda a medir orina, me ayuda, si puedo hacer en ese momento una paracentesis y obtener el líquido abdominal, en ese momento le echo una checadita. Así es, yo también lo tengo. Y ya no son tan caros, o sea, ahorita, antes eran muy caros porque había que importarlos, ¿no? Pero ahorita ya de hecho hay unos de fabricación, o ya hay empresas que se dedican a importar y ya no son tan caros como en otros tiempos. No, más o menos tiene un costo como entre 800, 900 pesos. Yo he visto hasta de 400 pesos ya en el Congreso de León, que los stands se ponen ya a superprecio de Congreso, y he visto unos hasta de 400 pesos. ¿Preguntas por aquí, doctores? ¿Alguna duda? Por aquí alguien había levantado la mano, pero ya me apagó la cámara, entonces ya no lo alcanzo a ver. Preguntas. O todo quedó muy claro, no entendieron nada, doctores, díganme la verdad. Están todos en stand-by, doctora. Todo bien, todo bien. Todo claro. A ver, Néstor. ¿Alguien por aquí había activado su micrófono? Yo vi una doctora que levantó la mano, pero ya no veo ahorita la cámara, bueno, ya no veo su imagen. Doctor Osvaldo, ¿alguna pregunta, observación? Doctora Adriana también, que está en el hospital de Toluca. A ver, ¿dónde están mis alumnos del CU? Osvaldo, ¿tienes pregunta? ¿Tienes comentario?
Venga, venga. ¿Ahí me escuchas? Fuerte y claro. Sí, doctor. Pues mira, acá lo que más hemos usado ahorita actualmente ya es la impronta. Hay veces que muchas veces por la situación de las biopsias, de la situación de campo, es un poco complicado. Entonces lo que nos ha funcionado más son las punciones de aguja fina. Hasta ahorita nos han salido bien las citologías, bueno, perdón, sí, la citología, y ya si después requerimos una biopsia a más profundidad o cuando retiramos el tejido, entonces sí, ya se manda al laboratorio. Y yo creo que más bien tenemos que hacer más laboratorio clínico y creo que muchas veces no lo hacemos porque no sabemos a veces interpretarlo y tenemos como que miedo así de, puta, lo mando y luego qué. ¿Y qué digo? Entonces, yo creo que sí hay que hacerlo. Es una herramienta bastante, ya lo hemos visto los últimos 2 años hemos hecho muchísimo laboratorio clínico y nos ha servido bastante. Y obviamente tomar en cuenta también de que es una herramienta complementaria junto con otras. Entonces, por ejemplo, ayer lo que tenía, lo del caso de Jesse, muchos dicen o hablábamos también de un problema hepático. Pues si tienes la herramienta de una ecografía, también vas a tener una ecografía, ¿no? O sea, no es junto con pegado. Así es, son complementos unos de otros. Ya no oigo. Soy yo. Sí, son complementarias, o sea, un ultrasonido no nos va a dar toda la información, un hemograma no nos va a dar toda la información, hay que complementar unas con otras. A ver, doctora, hay una pregunta aquí. Dice, médico, ¿cuánto nos puede durar una muestra de tejido en formol? Más o menos 4 días, una semana para observar bien las células, ¿no? Hay muestras que sí nos pueden durar meses, pero ya a la hora de estos tejidos se sacan del formol y después se congelan o se criolizan, creo que es el nombre. Criogenizan. Criogenización, exacto, y después ya se hacen los cortecitos finos, ¿no? Es todo un proceso que también dura unos 3, 4 días, ¿no? En lo que la parafina se seca y todo esto. Entonces, para observar bien las células, hasta una semana yo creo que podríamos manejarla sin ninguna alteración. A ver, doctora, dice, hola, soy estudiante, tengo una duda, doctora. ¿Cómo se toma una muestra de líquido cefalorraquídeo y en qué caso recomienda hacerlo? Ok. La muestra, como lo vieron en la foto, no sé si alcanzó a ver, Estefanía, si alcanzaste a ver las fotos en mi presentación, se hacen en la cisterna magna, ahí tiene que ser bajo anestesia general, o se hacen con un bloqueo epidural a nivel de la lumbosacra, ¿no? En la articulación. Yo las veces que intentamos hacer esos muestreos en el hospital de caballos, híjole, había caballos que sí se ponían como caballos de rodeo, o sea, es riesgoso, pero bueno, esa es la forma, se introduce nuestra aguja intramedular, se obtiene el líquido. ¿En qué caso se ocupan? En algún problema neurológico, depende de qué estés sospechando, por ejemplo, si es un IPM, ¿no? Es una encefalitis protozoaria, puedes tomar tu muestra. En el caso de un melanoma, por ejemplo, que pienses que esté ahí obstruyendo la médula, que eso sea lo que te esté provocando el problema neurológico, también ahí nos va a arrojar información. Y bueno, como lo comentó el doctor Francisco Macías, que él es un súper experto en pequeñas especies, pues ellos ya lo manejan para meningitis y para muchos más casos que hay en pequeñas. Y se maneja mucho más en pequeñas especies simplemente por el manejo del paciente. Porque ¿no? sí, o sea, no es... la ventaja de estar que tienes todo en donde estás trabajando, o sea, muchas veces tienes el laboratorio cerca para llevar las muestras. Cerca de tu clínica, ¿no? Que estés trabajando en el área rural y que tengas a 100, 200 kilómetros el laboratorio más cercano. Ahí Exacto. Sí hay un problema muy grande. De aquí a que lleguen las muestras puede pasar de todo, desde un mal manejo de muestras, como decía usted, al momento de agitarlas, todo. Hay que saber Así cómo manejarla. Creo que a todos en facultad, cuando llevamos todo lo que fue patología clínica, sistémica, cuestiones de laboratorio, nos enseñaron a darle un manejo.
me ha tocado ver alumnos que no saben cómo manejar un tubo de ensayo ni la temperatura a la que tiene que estar. Sí, eso es muy importante porque igual a la hora de que llegan las muestras al laboratorio llegan hemolizadas, llegan congeladas, entonces es un desperdicio tanto de muestra, porque a veces el paciente ya, o sea, no es tan fácil regresar al rancho, ¿no? Te tardaste 3 horas en ir y luego ir al laboratorio y para que llegues y te digan, no, pues la muestra no sirve o la muestra es insuficiente. No, y tienen que ver también que está de por medio la salud del animal. O sea, no es como que, oye, no me funcionó la muestra, déjame ir a tomar otra vez muestras. O sea, las distancias, el tiempo, todo influye. En ocasiones, por ejemplo, en animales hospitalizados que ya llevan mucho tiempo hospitalizados, ya no tenemos venas. Ya las yugulares ya están súper inflamadas, ya nos acabamos o sea, sí, es todo un conjunto de situaciones que tenemos que considerar a la hora de nuestras muestras y de hacerlo lo mejor posible. A ver, aquí hay una pregunta de Brandon. ¿Qué tan confiable es mandar muestras a laboratorios de humanos y qué tan confiables son los resultados? Encontré un laboratorio en mi localidad que te corren las pruebas en animales, pero es un laboratorio para personas. Si no tienes opción, si no tienes un laboratorio veterinario, adelante, mándalo. ¿Qué es lo confiable de los aparatos? De hecho, hasta hace no muchos años, los aparatos con los que se trabajaba en laboratorio eran aparatos de humanos. Lo único es que hay que adaptar los valores que nos arrojan a los valores de animales, que eso sí los vamos a encontrar en cualquier libro de patología clínica, ¿no? Pero si no tienes opción, mándalo al laboratorio de humanos confiable, ¿no? ¿Qué es lo que nos piden, por ejemplo, en laboratorios veterinarios? Nuestros aparatos se tienen que calibrar todos los días y más o menos cada 6 meses se les tiene que dar mantenimiento y más o menos cada 3 meses ya hay unas instituciones que nos mandan unos reactivos que tenemos que correrlos en la máquina de química, por ejemplo, y tenemos que alcanzar los valores estándar de ese laboratorio. Y te dan una certificación en donde dice que tu laboratorio es confiable y que los resultados que estás arrojando están dentro de los parámetros aceptables, ¿no? Entonces, si encuentras este laboratorio de humanos, mándalo y simplemente adapta el valor a valores veterinarios. A ver, doctor, aquí pregunta Moto G6. Dice, hola, mi pregunta es debido a que la orina se ve más turbia cuando el caballo consume alfalfa. Porque la alfalfa contiene mucho calcio. Contiene mucho calcio y entonces vamos a ver estos oxalatos de calcio en la orina. Por eso es por lo que se ve turbia. Es blancosa. Más lechosita. Esa es la cuestión cuando se les da mucha alfalfa. Si no consume alfalfa y la ves así lechosa, pues entonces sí podríamos estar pensando en una infección. Doctora, en cuestiones de otros tipos de pasto, ya sea bermuda, ya sea que estén verdes en praderas, por decir, ya sea pastura pretoria o en su caso bofen, ¿también pinta la misma coloración igual que la alfalfa? No, es que depende en qué región se dan estos pastos, ¿no? Porque hay áreas que son como más mineralizadas, entonces el pasto a la hora de que lo consume, pues también va a tener estos minerales, ¿no? Por ejemplo, yo supe de casos en Guanajuato, ¿no? Que el suelo es como, pues, diferente a otros lugares. A como sí, lo sacan en el norte. Exacto, sí se veían cambios en orina, no tanto como con la alfalfa, no había como tanto calcio, pero sí hay cambios, dependiendo del tipo de suelo. Por eso le digo, a mí es lo que se me hace muy interesante del grupo, ¿no? Que habemos médicos de todas las regiones. Y entonces, unos vamos a ver más cosas que los de Campeche van a ver más cosas que los de Monterrey, los de Chihuahua, ¿no? Van a ver más cosas que los de la Ciudad de México, que los de Toluca. Entonces, eso es lo interesante de compartir para que sepamos que existen diferentes, o sea, yo veía, ¿no? Por ejemplo, ¿quiénes van a ver pacientes con fiebre de Potomac? Pues los que estén en Estados Unidos y estén cerca de Potomac, del río oeste, ¿no? No va a ser difícil que nosotros lo veamos acá en México, a menos que sea un caballo que importaron y que viene de esa región. Entonces, eso es lo interesante. Doctora, pregunta aquí, dice Xochitl, hola, ¿cómo se toma una muestra de sangre en el ojo del animal? En el ojo del animal. He visto muestras de sangre aquí abajo no como tal en el ojo, pero sí donde está la cresta de la cara. Sí hay una zona en donde se ingresa un vaso sanguíneo, pero no es en el ojo, ¿no? Es abajo de la cresta. Y la verdad es que tampoco se obtiene gran cantidad de sangre. Nosotros lo usábamos en el hospital. Cuando los caballos ya no tenían venas, ya estaban todas con trombos, lo ocupábamos para un hematocrito, ¿no? O sea, para sacar una cantidad muy mínima de sangre. Pero
pero como tal en el ojo, si alguien más sabe esa respuesta, yo nunca he visto. Dice aquí, ¿qué tan recomendable es tomar una muestra en un caballo con tétanos y qué precauciones se debe tener? En un caballo con tétanos. Pues si el caballo ya está como tal en su fase de tetanización, en donde ya vamos a ver todos estos músculos rígidos, ¿sí? Pues tomarla nada más, yo la tomaría, la verdad, como un parámetro, ¿no? Porque al final de cuentas, cuando ya está tetanizado el animal, pues aquí lo importante es del diafragma, no hay como... Y precaución, bueno, nosotros como veterinarios tenemos que estar vacunados sí o sí contra tétanos. O sea, esa es la precaución que yo les diría, es manejo, pues sí, con guantes como cualquiera. Sí, creo yo que en todas las especies tenemos que utilizar ahí cuidados. Estar vacunados. Siempre utilizar guantes y siempre utilizar o tener la vacuna del tétano, que es básica para nosotros los veterinarios. Así, y más los de caballos, sí, es, eso es sí o sí, o sea, la precaución sería, pero no solo al tomar la muestra, ¿no? O sea, es como el pan nuestro de cada día. Dice aquí, algunos tips para tomar muestras de sangre en caballos deshidratados. Híjole, caballos deshidratados. Bueno, por lo general, sí. En donde más problemas yo observé para obtener muestras en caballos deshidratados era en potros, ¿no? Y eso en neonato. Así es. Porque en la mayoría de animales adultos, ya por muy deshidratados que estén, al presionar, al ocluir en la yugular, sí se alcanza a ver. A mí ahorita me gustaría preguntarle a la doctora Adriana, por ejemplo, ¿no? Que ella se dedica más a la neonatología. ¿Qué tips ocupa ella en estos potros que ya llegan como trapitos, ¿no? Estos neonatos que no se pararon a mamar calostro. Porque en adultos, la verdad es que a mí nunca me ha tocado el caso de un caballo que llegue tan deshidratado al grado de no poderle tomar una muestra en yugular. En un golpe de calor, a mí tampoco me ha pasado que no puedas tomar una muestra. ¿Alguna otra pregunta, doctores, por ahí? Adri, apóyanos con tus potros. Hola, Lau, ¿me escuchas? Sí, perfecto. Hola, pues primero felicidades, Lau. La verdad es que me encanta escucharte en un tema que te apasiona y siempre nos ha encantado, la verdad. Y tú nos sacas siempre de estas dudas y felicidades a ambos por la iniciativa. Nos encanta esto y nuestro país. Y bueno, en cuanto a potros, generalmente los neonatos siempre llegan con hipoglucemia y una deshidratación marcada. Siempre nos vamos inmediatamente a la cefálica o safena, pero en caso de que vengan muy hipotensos, lo que hacemos es directamente a la yugular. Esa es una de las venas que reservamos para última instancia, pero cuando llegan muy deshidratados nos vamos a la yugular. Y cuando se requiere tomar una muestra de inmediato, lo que hacemos es aprovechar la misma cateterización intravenosa para tomar la muestra y posteriormente conectarlo, ¿no? Y en casos extremos, que me ha tocado hacer muy pocos, es la venodisección y localizar la vena cuando están muy hipotensos, colocar el catéter, se toma la muestra, se conecta a los sueros y listo. Pero en casos extremos. Así es como se maneja la rutina. Primero se va a la cefálica, después a la yugular, al mismo tiempo de cateterizar, y ya si no, la venodisección. Yo tenía una pregunta, Lau. Sí. No sé si puedas. Aquí cada vez en provincia es más difícil conseguir un laboratorio de animales y nos recurrimos a los humanos, pero en humanos no nos corre fibrinógeno. Ya ves que decía la fase aguda de la inflamación, ¿no? Pero entonces siempre mi cuestión es, ok, no me corren fibrinógeno, ¿cómo yo puedo adaptar el valor de los neutrófilos como un proceso inflamatorio agudo? ¿Qué tan confiable es? Bueno, es que va a depender de tu fase de inflamación, ¿no? Si a comparación de pequeñas especies en donde sí tus leucocitos y tus neutrófilos en una inflamación van a estar disparados hacia arriba, en caballos no siempre se manifiesta así. Ahí es donde es importante el fibrinógeno. Mi recomendación sería, tú tienes refractómetro, consíguete un baño María, que también ahorita ya no son tan caros. O sea, realmente medir fibrinógeno no es nada difícil, ¿no? Se toma el microcapilar, se centrifuga, se hace la muestra, se miden proteínas basales, ¿no? Centrifugas tu capilar, rompes tu capilar, mides proteínas basales,
metes tu microcapilar a baño María a 65 grados por 3 minutos y después vuelves a centrifugar. Y después otra vez rompes tu microcapilar, pones tus proteínas en tu refractómetro y solamente haces la resta de los valores. Así se obtiene el fibrinógeno, no es nada difícil. Y la verdad, o sea, yo repito, si estamos trabajando a nivel de campo, te sugeriría más que tú te consigas tu material y que tú proceses tu fibrinógeno a esperarte, porque sí, si lo quieres medir de acuerdo al valor de neutrófilos o de leucocitos va a ser muy difícil. En caballos no se manifiestan tanto los procesos inflamatorios, a menos que sean agudos, ¿no? A menos que veamos bandas, a menos que veamos desviación a la izquierda, ahí en ese momento podemos decir, ah, sí, mira, está súper agudo, todavía está activa la inflamación, pero si no, difícilmente. ¿Y el valor de las proteínas podría servirnos? Una hiperproteinemia como un ¿Te podría servir? Sí, sí te podría servir. La otra que yo te recomendaría, por ejemplo, es en tu química, ¿no? Puedes mandar a medir las globulinas. Albúmina y globulinas, y ese valor también te va a hablar de la inflamación, del proceso inflamatorio. Gracias, Lau. Gracias. Sí, a ver, doctora, aquí el doctor Francisco tiene una pregunta. Sí. Oye, Lau, digo, ahorita con respecto a lo que decía la doctora, pues digo, muchas veces el problema que, como bien dicen, no tienes un laboratorio de referencia veterinario. Por decir, yo cuando llegué aquí a Cabo, lo que hice fue, ¿sabes qué? Necesito que me hagas diferenciación, por decir, de fosfatasa alcalina, tipo esteroidal. Necesito que le hagas el baño María, así como estás diciendo, para saber cuál es la termostable, etcétera. O sea, digo, yo creo que muchos de los laboratorios cuentan con los equipos de baño María, pero si no se los pides, no te lo hacen porque no es algo a lo mejor común para ellos, o para otro tipo de pruebas sí es común, ¿no? Pero uno básicamente al laboratorio uno le tiene que decir lo que necesitamos, ¿no? Así, para que ellos puedan adaptar sus aparatos o lo que tengan y nos puedan dar unos mejores valores, ¿no? O sea, decirle, oye, ¿sabes qué? Para la fosfatasa alcalina necesito que me la diferencies, la tienes que igual, ¿no? Meter a baño María, creo que es a 35 grados, para fosfatasa no es tan alta la temperatura, y también por 2 minutos, ¿no? Y después la vuelven a medir en el aparato. Entonces, pues sí, pero una vez más, ¿no? Es tener el conocimiento y qué vamos a pedir, ¿no? En grandes especies, como hasta hace no mucho no se usaba tanto el laboratorio, pues si a veces nos dan los resultados y no sabemos lo que nos están diciendo los numeritos, menos vamos a llegar con un laboratorio a decirle, ¿me puedes medir a 35 grados centígrados este tipo de analito, ¿no? Claro. Pero sí, claro, es una excelente opción. Si no tenemos otro laboratorio cerca, pues trabajar con los de humanos. A ver, doctora, aquí pregunta la doctora Marina, ¿cuáles son los fármacos que llegan a modificar o alterar los resultados? Más que alterar, como el suero es, por ejemplo, en el órgano como tal, ¿no? Si tengo un caballo deshidratado y yo llego y le pongo una dosis de flunixin, una dosis alta de 10 mililitros a un caballo de 500 kilos y estaba deshidratado, lo voy a tronar el riñón. Entonces, más que me altere como tal el analito, me va a alterar el órgano. Difícilmente hay fármacos que alteren directamente en el suero, en la muestra, fuera del organismo. Tomar la muestra, le meta 100 litros de suero al caballo, pues no voy a saber si mi valor es real o fue por la hidratación que ya le hice. Así es. Dice, buenas noches, perdón, pero entré tarde a la charla. Dice, doctora, ¿recomienda las tomas de muestras sanguíneas como control en caballos nuevos ingresados a la cuadra? De ser así, en base a su experiencia, ¿qué perfiles se debe pedir y qué es lo que ven más ustedes como laboratorio en las cuadras de carreras continuamente reciben que tienen mucho movimiento entre estados o regiones? Ok. Bueno, en este tipo de caballos de carreras, yo la verdad es que siempre sugiero, cuando empezamos a ver un caballo, que tengamos una muestra basal, siempre, por lo menos de un hemograma. A lo mejor ya no tanto de una química, pero sí de un hemograma. Un hemograma no cuesta más de 200 pesos.
¿no? Pero en cualquier paciente, no nada más en cuadras que tengan movilidad de animales, ¿no? Por ejemplo, acá en el hipódromo, pues lo que se recomienda siempre es anemia infecciosa equina. Esa es la muestra que siempre se manda para que un caballo pueda ingresar. En los concursos de salto, son las muestras que te van a pedir para que un caballo pueda moverse a otro estado a concursar, ¿no? Pero como tal, a un caballo nuevo en una cuadra, yo lo que haría sería un hemograma basal para que en el momento que haya cualquier alteración, entonces sí tenga mi conocimiento de a ver cómo llegó este caballo, llegó sano, ¿no? O no, mira, desde que llegó enfermo, no se me infectó aquí. Y ahí sí puede ser un riesgo para infectar a algún otro caballo que esté ahí en la cuadra, ¿no? Eso es lo que... Y bueno, también en caballos, pues por su actividad, a veces son carreras como los cuartos de milla, ¿no? Que corren una distancia muy corta en tan poco tiempo, entonces entran en catabolismo anaeróbico, y tienen una esplenocontracción. Entonces ahí vamos a ver unos resultados súper alterados, pero están alterados por la actividad, no porque tenga algún problema de eritrocitosis real en la médula ósea, por ejemplo, ¿no? Aquí pregunta Ros, doctora, dice, buenas noches. Está muy interesante la dinámica de la plática, muchas gracias. En casos de hipersensibilidad o alergias, ¿qué muestras se recomienda enviar y qué variables o parámetros? Aquí está Donancia. Por favor, Donancia, puedes apagar tu micrófono y te contestamos. Dice, ¿qué muestras recomienda enviar y qué variables o parámetros se evalúan? Ok, en hipersensibilidad de alergias, también un hemograma nos puede dar información si vemos eosinófilos elevados, nos puede hablar ahí de una reacción alérgica, y las muestras que se recomiendan, sobre todo para determinar a qué tipo de alergeno está siendo sensible el caballo, pues son estas muestras de alergenos que hasta la fecha no hay en México, ¿no? Se mandan a Estados Unidos, te llegan a medir hasta 200 alergenos, pero muchos de ellos, o la mitad de ellos, pues son de árboles o de plantas que existen allá, no en México. Aquí en México todavía no se logra hacer un perfil que incluya el tipo de vegetación que hay aquí, y además con la variedad otra vez que tenemos por estados, ¿no? Pero un hemograma que veamos eosinófilos elevados sí nos podría hablar de que está viendo ahí una hipersensibilidad o alguna alergia a algún componente. Aquí pregunta, doctora, el doctor Manuel Arciniega de León, ¿uso de corticosteroides te causará leucopenia? Sí, y no simplemente el uso de corticosteroides externos, también la producción de corticosteroides por estrés también nos da una alteración en los valores de leucocitos hacia abajo. Una vez más, por eso es muy importante en nuestra historia clínica tener todo que se le ha dado a los caballos o el tiempo que lleva ya en enfermedad para saber si esa leucopenia es por administración de corticosteroides externos o por estrés. Pero sí causa leucopenia. Me dice aquí, pregunta Moto de 4, doctora, una pregunta. ¿En caballos podemos encontrar enfermedades por parásitos? Sí, totalmente. Y a veces las alcanzamos a ver también en el hemograma. Igual eosinofilia nos va a hablar de parásitos. Y a veces, cuando hacemos para hacer el hemograma que tomamos la muestra en los microcapilares, siempre se observa al laboratorio y alcanzamos a ver ahí las filarias, que obviamente ya son casos, se ven más en perros, pero sí hemos llegado a ver caballos en donde también se alcanzan a ver estas cositas pequeñitas en los capilares. Doctora, yo tengo una pregunta. ¿Qué podremos encontrar ahí algún caso con cuestión relacionado a las garrapatas? ¿Algún hemoparásito por ahí en alguna muestra? Sí, podemos ver las babesias, podemos ver el anaplasma, los rojos. Por eso es importante, en muchos laboratorios ahorita ya se están mecanizando, ¿no? Ya, de hecho, frotis. Y yo siempre necesitamos patólogos clínicos en los laboratorios porque es muy importante hacer el frotis, la evaluación citológica de los frotis por un patólogo, porque una máquina no va a detectar si hay una babesia dentro de un eritrocito, simplemente va a dar el conteo y lo va a dejar pasar. Entonces sí es muy importante que se haga la evaluación citológica por un ojo humano para ver si ahí alcanzamos a ver el hemoparásito. A ver, otra preguntita ya para finalizar la plática.
¿Alguien más tiene alguna pregunta? Sí, perdón. Oye, Lau, no sé si por eso ahorita que comentabas, si pasa igual que en los perros, que a veces, por decir, si hay, ¿cómo se llaman? Corpúsculos de Heinz, que te los puedan leer como si fueran hemoparásitos. O sea, a Si no veces... está bien entrenado el ojo. no, sí, pero en los equipos, pues, o sea, es que ahorita me estoy tratando de acordar de que te los marca a lo mejor creo que como un eritrocito nucleado, pero realmente es ¿cómo se llama? Un corpúsculo de Heinz y que te Sí, lo detecta el equipo, pues. Si sí, está igual en el caballo sí pasa, por ejemplo, los cúmulos de plaquetas, ¿no? En caballos se dan mucho, pero a veces el cúmulo de plaqueta es de tal tamaño que se puede confundir con un leucocito. Entonces te dan Ok. valores falsos de leucocitos, ¿no? Cuando a lo mejor eran plaquetas ahí acumuladas, ¿no? Y por ejemplo, en perros pasa mucho, los corpúsculos de Heinz se confunden con los de moquillo, ¿no? Cuando llegas a ver ahí en el eritrocito insertado el cuerpecito del moquillo, ahí se me olvidó el nombre. Perdón, ya es la Cuerpo edad. de inclusión. El cuerpo de inclusión. Sí, se llegan a confundir. Entonces, sí, por eso siempre es muy importante que la evaluación citológica sea hecha por un humano. Sí, Claro. está padre las máquinas, obviamente te sacan muchísimos más pruebas, muchos más resultados en menos tiempo, pero sí hay cositas que fallan. Y es lo que está pasando con muchos laboratorios. Por eso están perdiendo mucho la calidad, porque ya se mecanizaron. Entonces ya te entregan resultados pues, como si te entregaran tortillas. ¿Qué pasó? Ay, ya no escucho. ¿No escuchas, doctora? Ya. No sé si me dijeron algo más o ya no. No. ¿Y para los copros qué método es el más efectivo? Pregunta Xochitl Rodríguez. Ok, para copros, definitivamente la cámara de McMaster, como lo comentó ella. No hay otra forma porque los coprocultivos en caballos, recuerden que se miden por carga parasitaria. Parásitos siempre va a haber en el sistema digestivo de los caballos. Entonces no es ver si hay o no hay huevecillos, es cuántos huevecillos hay. La carga. De que vamos a encontrar huevecillos, los vamos a encontrar. Y a lo mejor sí nos va a servir saber qué tipo para saber qué desparasitante vamos a usar, pero siempre vamos a encontrar. Entonces, McMaster, que además ya es bien difícil de conseguir las cámaras de McMaster. No sé por qué, pero es difícil. Y no es tan difícil hacer los copros. También se podrían implementar a nivel de campo, ¿no? Así es, pero como dice usted, ya son equipos que ya casi no hay y difíciles de encontrar. Así es. Sí, No, sí. Ya no hay ninguna pregunta más por parte de aquí los Hablen ahora o callen para siempre. Doctora, preguntan. Aquí, Sí. a ver. Se me fue. El doctor Harold Arteaga. Doctora, gracias por su charla. Mi pregunta es, ¿qué metales pesados podemos encontrar bioacumulado en equinos? O si pueden encontrar metales pesados en alguna Metales muestra. pesados. Híjole, en una muestra normal, o sea, en un hemograma y en una química, difícilmente. Yo creo que si quisiéramos evaluar, o sea, se tendría que pedir específicamente y yo creo que lo mandaría a toxicología, ni siquiera se mediría en una química normal. No, se tiene que mandar a toxicología, ¿verdad? Sí, y ahí se tiene que pedir específicamente, ¿no? ¿Qué es lo que pasa muchas veces con las intoxicaciones por algún tipo de pasto o algo? Pues mandamos a toxicología y tenemos que pedir que específicamente te midan tal cosa. ¿Aguas duras, doctora? ¿Perdón? ¿Aguas duras nos pudiera dar algún parámetro? Híjole, es que acá en la Ciudad de México No hay eso. Bueno, eso no existe. yo sí me ha tocado ver situaciones en caballos, más que todo en el área de la zona norte, la frontera con Laredo, que viene siendo Anáhuac, Lampazos, donde las aguas es como que traen muchos oxalatos o no sé, es agua dura muy pesada. Los caballos sí he visto con problemas a la hora de la micción, por eso es que le pregunto si pudiese ver un problema así.
Ok, no, nunca me ha tocado un caso así porque hasta acá nuestra agua no está tan dura. Pero sí me ha tocado ir a Chihuahua y sí sabe diferente, sí tiene un sabor diferente. A ver, ¿qué dice más? Martín López, ya para finalizar la plática, Okay. porque la doctora ya se viene a cenar. Dice, buenas noches, en caso sarcoide, sobre todo en forma oculta o verrucosa, ¿haría biopsia para descartar diferenciales? No, lo quitaría así, directo. Dice, diferencial, sobre todo, ¿qué? A ver, se me fue. Sobre todo con dermatofitos. No haría biopsia. La verdad es que muchos mandan la muestra, pero una vez que ya retiraron el sarcoide, ¿no? La verdad es que no hay una diferencia y además por lo general siempre reinciden, aunque los quitemos, ¿no? Entonces, yo no mandaría a hacer biopsia, a menos que fuera un sarcoide de una forma no tan normal, ¿no? Que sí me pudiera estar indicando, que estuviera como mucho más floreado, ¿no? Que sí me pudiera estar indicando algo más maligno, podría ser un diferencial y pues como siempre solo se manda una pequeña parte o a lo mejor haría una punción con aguja fina para no estimular tanto el tejido hasta que no sepa si es un sarcoide o es algún otro tipo de tumor. Eso ya es lo para que finalizar, yo doctora, haría. aquí pregunta el doctor Esteban Luna, en caso de laminitis, ¿es recomendable hacer algún tipo de diagnóstico por laboratorio o tratarlo por otra manera? En casos de laminitis, lo haría no como tal para la laminitis, sino para ver cómo están sus riñones y su hígado, pero a lo mejor por tratamientos prolongados, ¿no? Tratamientos prolongados con antiinflamatorios o con algún tipo de suplemento o algo que le estemos dando al caballo. Como tal para la laminitis, no, pues el hemograma igual me saldría alguna inflamación. Si la laminitis está en fase aguda, quizá podría observar algún cambio, pero no lo haría como tal para la laminitis. Lo haría para evaluar cómo están los demás órganos, de acuerdo al tratamiento que se le ha dado al caballo. Pues muy bien, doctora, vamos a dar finalización a esta buena plática que acaba de usted impartir. Y los invitamos, por favor, compartan. Vamos a dar pláticas entre todos, vamos a compartir nuestros casos clínicos. O sea, de verdad lo necesitamos y sobre todo lo necesitan los caballos. Sin pena, sin vergüenza. Que nosotros como médicos estemos bien informados lo mejor posible, compartir entre nosotros. No todos tenemos la posibilidad de ir a congresos, no todos tenemos la oportunidad de tomar cursos, no todos tenemos los medios, entonces pues vamos a crecer como gremio. Yo creo que esa es la idea de este grupo y por eso se están compartiendo los casos y todo eso. Entonces vamos a embarcar ya de una vez ahorita a alguien, vamos a hacer una rifa y el nombre que salga ya, que nos dé una plática. El doctor sí. Perdón, buenas noches, perdón que interrumpa, ¿puedo hacer un comentario? Claro adelante, sí. adelante. Sí, bueno, sobre los casos de intoxicación por metales pesados que comentaban, bueno, hace algunos años hubo un caso y me enteré de eso por terceras personas de ciertas regiones del Estado de México o de Hidalgo. Yo por ejemplo, yo vivo en Aguascalientes, pero me dieron la referencia de ese lugar. En ciertas épocas del año que no sabría precisar muy bien, la alfalfa, sobre todo, bueno, más en épocas de estiaje, es altamente permeable a metales pesados, sobre todo cuando se riega con aguas negras. Entonces, al estar los cultivos en zonas aledañas, al estar los cultivos, perdón, cerca de zonas industriales, sí reciben bueno, riego con aguas de desecho y aproximadamente unos 90 caballos comenzaron con signos neurológicos, ictericia, ataxia, nistagmos, convulsiones, bueno, todos el cuadro, digamos, pues, de una hepatoencefalopatía, ¿no? Y eso, bueno, por cuestiones estas del manejo de los pastos con aguas residuales. Sobre lo de la laminitis, bueno, a lo mejor una prueba diagnóstica, pues como tal, ¿no? Ya que, o sea, los signos de la laminitis son muy propios de la misma enfermedad, sí.
diría patognomónicos, pero es el doctor Rodríguez Monter de que no hay nada patognomónico. Lo que se podría tomar más que como una labor diagnóstica para conocimiento del mismo paciente sería la glucemia, ya que, bueno, sobre todo más con endotoxemia, es una hiperglicemia la que nos va a llevar posteriormente a la hipertensión, a los espasmos de los capilares lamelares, a su hipoxia y a su necrosis, ¿no? Ya quien quiera hacer investigación con medicina, con terapias de medicina regenerativa, bueno, sí se pueden sacar biopsias de lámina en caballos de laminitis, y por ejemplo hacer un antes y un después, como decía, cuando se está investigando con medicina regenerativa. El 9 de marzo hubo una plática sobre eso, y sí, o sea, fueron los resultados mostrados a la biopsia, pues bastante impresionantes, donde de no existir láminas y nada más una masa amorfa de colágeno, empezaba a dibujarse otra vez la laminilla primaria, ciertamente no con la calidad, no con la resistencia de una laminilla normal, pero bueno, ya había una regeneración, ¿no? Claro, a nivel de investigación sí está padrísimo hacer muchísimas cosas, ¿no? Pero que los propietarios nos dejen, eso es esa es la cuestión. Ese es el chavo, que haya presupuesto. Sí, claro. Muchas gracias, doctor Martín. Se me hace conocida su voz, no sé si lo conozca. Pues, Encienda ¿quién su sabe? cámara, doctor. Encienda su cámara, está incógnito. Gracias. Al fin todos estamos en cuarentena. Yo solo me pinté aquí nomás para pasarme de la cama aquí al escritorio. A ver, doctora, aquí la doctora Jessie dice, Sí. quisiera compartir brevemente un caso que tiene que ver con la patología clínica, si el tiempo lo permite. Si todos están dispuestos, yo encantada. A ver, ¿Me escuchan? Sí. Ay, buenas tardes. Felicidades por la iniciativa y está excelente esto. Encienda su cámara, doctora, por favor, si es tan amable. Aunque no se haya pintado, doctora, ándele. Ya sabemos de todas maneras. La vimos en guardias, la vimos Estoy en guardias. pijama. No, de veras, estoy en pijama y sin bañar. Así. Póngase el cubrebocas y ya con eso ya. En las guardias no nos bañábamos en 3 días, ¿qué importa? Ya te conocemos, Jessy. Ahí les va de manera rápida la importancia de los análisis clínicos y de no tener una visión de túnel, ¿no? Me tocó un caballo en el criadero que el único que tenía es que estaba triste y no se acababa la comida. Eso era todo. En el examen físico general realmente no me arrojó mucha información y duró varios días así, pues como deprimido. Le saqué hemograma, química y análisis de orina, todo el paquete completo. En el análisis de orina lo hice en un laboratorio de humanos y en el análisis de orina me salió cristales de tolueno. Ok. Como que, chin, ¿esto qué es, no? Y ya empecé a investigar que es un derivado del petróleo, que en las vacas es muy común que se intoxiquen. Yo dije, ok, en las vacas, pero este es un caballo. ¿Y de dónde va a sacar tolueno? Me puse tipo Doctor House, fui hasta su caballeriza a investigar bien qué onda. Las puertas eran de madera y el marco era de metal. Y había marcos oxidados. Y entonces cubrieron esos marcos con pedazos de plástico tipo PVC. Y el marco de la caballeriza de él estaba todo roído de que el caballo llevaba días comiendo el PVC. Así es. Y por eso se intoxicó con tolueno. ¿Y a qué se debía que estaba ruñendo? ¿Aburrimiento? ¿Deficiencia de aburrimiento. Minerales? Aburrimiento. ¿Y fue el único hallazgo? En hemograma y en química no había nada que implicara intoxicación, nada, ni ningún... No recuerdo completo el caso porque tiene años, pero lo voy a buscar. Pero fueron los cristales. Sí, estaría padrísimo para ver qué cambios hay. Para lo que voy, la importancia, como dices, o sea, el análisis solo te da un pedazo de información. Tienes que ver el todo. No te puedes quedar con solo la información que te da el análisis. Para eso es el análisis. Así, le voy a buscar los datos y los voy a poner ahí en el
en el grupo, ¿sale? Sí, estaría padrísimo. Sí, sí, para ver qué más cambios hay. Yo hice un estudio recapitulativo, de hecho, de caballos que sí llegaron al hospital y que fueron diagnosticados y eutanasiados con cierto tipo de tumores, y ningún hemograma mostró alteraciones en leucocitos. Todos estaban dentro de rangos, entonces por eso empezamos a hacer el estudio. Yo también igual voy a buscar por ahí todos los estudios que tengo y podemos empezar a compartir en el grupo, pues para saber, seguirnos informando entre nosotros. Bueno, ¿quién va a ser la siguiente víctima que va a dar una plática? La doctora Jessie, porque no quiso mostrar la cámara. El doctor Osvaldo también, como que quiere. La doctora Adriana también, mire, como que ya está buscando información ahí. Nos ponemos de acuerdo. Saludos. No, hay que agendar, doctores. De veras, mándenos sus temas, vayan armando sus casos y vamos haciendo una agenda para dar por lo menos 1 o 2 pláticas al mes que podamos, o casos clínicos. No tiene que ser a fuerzas un tema en específico, pero algún caso que tengan y entre todos vamos resolviéndolo. El grupo es para eso, doctores, para compartir nuestras vivencias. Si podemos enriquecernos, pues mejor. Para eso básicamente se fue creado el grupo. Que no les dé y cualquier pena, falta de respeto que veamos se van a eliminar del grupo. Eliminados y bloqueados. Ya no, eso no vamos a tener contemplación. No nos vamos a compartir como los de los perreros y luego después nos vamos a andar echando. ¿Ok? Pues muchas gracias, les agradezco su atención, su presencia y pues por aquí estamos compartiendo en el grupo. Igual, yo también les doy las gracias a todos los que asistieron. Llegamos casi a 90 participantes. Vamos a ver cómo se va desarrollando la próxima semana. A ver si la doctora todavía le quedan ganas de seguir con interpretación. Ganas y tiempo, Doc. Hay que aprovechar la cuarentena porque después ya me vuelvo loca y ya no me puedo conectar. Pero sí, con mucho gusto. Eso pasa por vivir allá en la ciudad grande, doctora. Es mejor vivir acá en el rancho. No, porque me aburro, Doc. Pues sí. Bueno, doctora. Pues que estén muy bien, cuídense mucho. Muchas gracias Laura. a todos. ¿Okay? Gracias, Leopoldo. Un gusto verlos. Doctor, ya sabe. Gracias. Esperemos contar con usted, doctor Osvaldo, para una próxima plática. Sí, Osvaldo, por favor. Adri, cuídense mucho. Un gusto verlos. Paco, muchas gracias por tu aportación también. No, al contrario, gusto en saludarte. Saludos a todos. Igualmente, lávense las manos, cuídense.